del Senado de la República a esta reunión de trabajo de la Comisión de Justicia del Senado. En esta ocasión vamos a dar continuidad a una serie de conferencias de especialistas en un tema que en el Congreso Federal hemos tenido pendiente durante varios años, desde la anterior legislatura. El tener un Código Nacional de Procedimientos Civiles y tener también una ley de medios alternos de solución de controversias. En el Senado de la República y particularmente en esta comisión, estamos reiniciando los trabajos interrumpidos por la pandemia y nos es muy grato agradecer a los especialistas, integrantes de tribunales, de barras, colegios de abogados, litigantes en este tema que nos llevará en el Congreso Federal a concretarlo en el próximo periodo de sesión. Sin más por el momento y en nombre de los senadores que integran la Comisión de Justicia y que están conectados, les doy la más cordial bienvenida y le pediría al secretario técnico de la comisión, al licenciado Guillermo Olivares, que nos hiciera favor de dar lectura a una síntesis curricular y agradeciéndole su participación del magistrado Leopold Pérez Amaya. Y es tan amable, licenciado Olivares. Con mucho gusto, senador. El maestro Leopold Pérez Amaya Jiménez es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Azcapotzalco. Es maestro en Ciencias Jurídicas por la Universidad Panamericana, Campus Ciudad de México. Maestro en Derecho Civil por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, Campus Ciudad de México. Y maestro en Derechos Humanos y Amparo por el Instituto Profesional del Suroeste, Campus Chiapas. Obtuvo un máster en Derecho Civil y Familiar por la Universidad Autónoma de Barcelona, España, y en el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. En el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México se ha desempeñado como juez del Juzgado 17º de Proceso Oral Civil, juez del Juzgado 40 de lo Civil, secretario proyectista adscrito a la 8ª Sala Civil y secretario proyectista adscrito al Juzgado 30 de lo Civil. Actualmente es magistrado en la 7ª Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Es cuanto. Muchas gracias, licenciado Olivares. Le agradecemos mucho su participación y lo escuchamos con mucha atención, señor magistrado. Tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias. Le agradezco, senador Julio Menchaca, la invitación a esta plática. También al licenciado Guillermo Olivares por estar atendiéndonos e invitándonos a estos eventos de vital importancia. Al Poder Judicial de la Ciudad de México por permitirme estar aquí comunicando con ustedes. A todos los senadoras y senadores, las personas senadoras que amablemente nos invitaron y que nos están escuchando, y al público en general, muchas gracias. Ya tiene algún tiempo que estamos nosotros tratando de trabajar en este tema, impulsándolo, porque es de vital importancia. Es muy importante esto del Código Nacional. Recuerdo en algunas reuniones de la CONATIP, ahora presididas por el señor presidente Rafael Guerra Álvarez, ya desde algunos ayeres platicábamos en algunas conferencias con magistrados de todos los estados y pues personas juzgadoras en general sobre la importancia de este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Como en todo evento humano, hay gente que está de acuerdo y hay gente que no está de acuerdo. En la actualidad ya no es estar de acuerdo o no. En la actualidad ya es una reforma constitucional al artículo 73 y ya es un deber que se tiene que cumplir la emisión de este nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Para dar un contexto de qué debe de contener este código desde mi humilde punto de vista, quiero poner en la mesa los antecedentes. Uno de los antecedentes directos para la creación de este Código Nacional, tanto en materia civil como familiar, es unos diálogos por la justicia cotidiana que se llevaban a cabo en el año 2015. Esos diálogos fueron convocados por el gobierno federal, por el gobierno de la República, por el Centro de Investigaciones y Docencia Económica, el CIDE, y por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. A esas reuniones incluso fueron algunas personas juzgadoras de la Ciudad de México y de otros estados y emitieron algunas opiniones en cuanto a problemáticas y en mesas de trabajo buscar la solución a estas problemáticas.
Algunos de los problemas que se advirtió en las mesas de trabajo, principalmente por barras y colegios de abogados, fue la gran multiplicidad de códigos procesales civiles, obviamente uno por cada estado y la ciudadanía. Entonces, esa multiplicidad de códigos daba lugar a criterios totalmente distintos en unas cuadras, y en otras cuadras ya era la impartición de justicia, era totalmente distinto. Esto era algo natural por respeto al Estado en cuanto a su soberanía para emitir sus leyes procesales civiles. Sin embargo, lo que traía como consecuencia era cierta desigualdad para con los ciudadanos. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues tenía que emitir una multiplicidad de criterios jurisprudenciales, porque aunque las normas fueran un poco similares y variaban en algo, pues el criterio tenía que ser distinto. Además, había estados que sí tenían como política social o política judicial el llevar a cabo reformas constantes a sus códigos nacionales para irse actualizando, pero había estados que no. Entonces, las reformas en algunos estados caminaban con ciertas actualizaciones de importancia, o la mayoría, y otros se quedaban atrás. Además, el estudio trajo una de las principales problemáticas, es que pocos códigos nacionales se adecuaban a las nuevas formas de impartir justicia. Pocos códigos contemplaban la oralidad como punto primordial del proceso, pocos códigos protegían a las personas en cuanto a sus derechos humanos. Todavía encontramos códigos que, en tratando de acciones en materia familiar, no están contempladas las figuras novedosas en cuanto al divorcio, adopción, reparto de los bienes en tratándose de personas que vivan en estado o en situación de matrimonio, aunque no se actualice el concubinato, en fin, muchos criterios jurisprudenciales o de carácter internacional no están contemplados todavía en la actualidad en ciertos códigos de los estados. Entonces, ese sistema de que reforma un estado y otro se va quedando, pues bueno, generaba esta gran problemática. Y esos eran ciertos problemas que se actualizaban, y para la gente, ¿qué es lo que sucedía con los ciudadanos? Bueno, un mal ejercicio profesional en la práctica, porque era difícil que un despacho de abogados pues pudiese ser experto en todos los estados, y a veces un asunto tenía repercusión en diversos de ellos. Entonces existía una mala o deficiente práctica profesional. Asimismo, había una resistencia al enfoque de los derechos humanos. Me parece, y lo digo también con mucha humildad, que a veces se habla mucho de los derechos humanos, estamos todavía picando piedra en ese sentido, pero en las resoluciones físicas parece que todavía aparecen como un simple matiz, como un simple adorno. No hay ese enfoque de ver las cosas ya con derechos humanos, no solamente una redacción de derechos humanos, ¿no? Y este era un problema de que traía la consecuencia que ya vimos con anterioridad de desigualdad. Otro de los grandes problemas, que para mí posiblemente sería el punto inicial, es el lenguaje. Los códigos en general y la forma de llevar a cabo su materialización a través del proceso son un lenguaje no incluyente, es un lenguaje no ciudadano. La gente no entiende lo que está pasando en los procedimientos, por regla general. Quien le traduce a la gente, a las personas, lo que sucede en un procedimiento es al abogado litigante. Y bueno, obviamente el abogado litigante pues va a culpar a terceras personas si el resultado no fue favorable, ¿no? Y generalmente se culpa al juez, ¿no? Por una mala práctica. Entonces, no, y la gente no sabía si el juez había actuado bien o no, porque el juez no se preocupaba ni se ocupaba de comunicarse con el ciudadano. Toda su comunicación era escrita, y además de ser escrita era muy técnica. Pues todos esos problemas un código nacional debe de tratar de evitar. ¿Cuáles son entre varias de las propuestas que se llevaron a cabo en ese diálogo para la justicia cotidiana? Uno de los principales fue generar una reforma precisamente al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el efecto de que fuera facultad del Congreso de la Unión la emisión de un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que contemplara todas las problemáticas antes y sus soluciones antes citadas, y todas aquellas que ya se han venido con el tiempo y que se originaron o patentaron o explotaron ahora con el problema de la pandemia, ¿no? Eso lo único que hizo fue visualizar los grandes problemas que tenemos
en la administración de justicia. ¿Qué nos falta ahora? Pues precisamente es generar una iniciativa con decreto para la emisión de este Código Nacional. Por eso es que me parece muy, muy importante esta iniciativa, señor senador, senadoras y senadores, con relación a qué vamos a hacer con este Código Nacional. Es muy importante que se escuche a las personas, que se escuche a la gente con relación a su contenido. No solamente a los del Poder Judicial, me da gusto que la CONATRIP, escuchaba al señor presidente del Poder Judicial de Nayarit, hablando de que la CONATRIP está trabajando al respecto, me da mucho gusto, lo felicito a la CONATRIP, bien presidida por nuestro señor presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, el doctor Rafael Guerra Álvarez. Entonces me parece un buen trabajo, ¿sí? Me parece que se está ya tomando en serio este Código Nacional. ¿Qué es lo que debe de contener este Código Nacional de Procedimientos? Lo primero que debe de contener es ser incluyente. Es necesario que se incluya, que el objeto, no el objeto, la mirada principal de nuestro código deben de ser los ciudadanos, las personas, no la institución, no hacer más cómodo el trabajo para el Poder Judicial, no hacer más cómodo el trabajo de todos los factores multidisciplinarios que van a tener que trabajar con nosotros. No hacerle el trabajo más fácil a los abogados litigantes. Es que el enfoque sea totalmente incluyente en cuanto a los ciudadanos, que los ciudadanos entiendan qué está pasando. Si bien es cierto, se requiere una gran expertise para la teoría del caso, para el manejo de factores probatorios, es decir, para la elaboración de una demanda y para presentarse, interrogar a los testigos, sí, pero la persona tiene que saber qué está sucediendo, porque es su problema el que se va a solucionar. No es el problema de nosotros, ni es el problema de los abogados, es de ellos, que a la vez se convierte en la de todos. Además, tiene que existir procedimientos rápidos y expeditos. Generalmente nosotros nos justificamos como Poder Judicial de que un juicio se lleva un año, año y medio, y es normal. Igual como escucho a veces en las juntas locales o federales que dicen, es normal que un juicio se dure 3 años. Para ellos, su circulación y para nosotros nuestra circulación es que es normal, y que nos diga es mucho tiempo, pues es que no entienden, ustedes no conocen, no saben, y lo de siempre, ¿no? No, un procedimiento tiene que ser rápido, tiene que ser concreto, tiene que ser específico a la problemática, y por eso tiene que estar muy bien diseñado. Otro punto importante es cuidar mucho la ejecución de la sentencia. Siempre podemos tener una sentencia muy bonita, muy decente, pero si la ejecución de la sentencia es deficiente, bueno, nos vamos a meter en problemas y entonces no vamos a poder resolver el problema. Otra de las situaciones, ya lo había comentado con anterioridad, tiene que ser un Código Nacional protector de derechos humanos en su totalidad. Ojalá se acerque más a principios y a reglas que a normas de estructura cerrada, para el efecto de que se potencialice esa protección de derechos humanos, se agilice, se dé las vías, las pautas para el efecto de su aplicación. Yo sé que los derechos humanos se aplican ya al momento de los hechos, porque se basa en circunstancias, pero el Código Nacional debe de dar luz para que se lleven a cabo esa aplicación de derechos humanos, porque todavía hay resistencia, me parece, hay algunas resistencias con relación a que pensamos que nuestro sistema jurídico para resolver un asunto son códigos. Y no, estamos muy, muy lejanos de eso. Ya en la actualidad nuestro sistema jurídico, ya los códigos son una herramienta más, pero se multiplicaron, se multiplicaron. Yo le platico a mis alumnos que es como querer seguir haciendo un mueble de madera todavía con clavos y martillo, cuando ahora ya tenemos taladros eléctricos y que inmediatamente nos ponen todas las pijas en su lugar. Pues parece ser que ahora todavía queremos seguir utilizando el martillo y el clavo. No, 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 no. Se potencializa. Pero para quitar esas situaciones de interpretación, de que la norma es la norma y es la que nos rige, bueno, nuestro código debe de contemplar precisamente la aplicación de esos derechos humanos, aun y cuando no sea necesario. Y como ya lo dije, se tiene que velar por las personas, se tiene que buscar el beneficio de las personas y no de las instituciones. Derivado precisamente eso, el propio diagnósticos para la justicia cotidiana y estudios que se hayan hecho sobre derechos humanos con relación al acceso efectivo a la justicia, nos dicen
que el procedimiento idóneo para la aplicación de derechos humanos por eficiente y eficaz y porque existe una comunicación entre las personas que integran todo este procedimiento, todo este problema, es decir, juez, abogados y las personas que tienen el problema, son los juicios orales. Se tiene que establecer el juicio oral como procedimiento principal. Debe ser el principal procedimiento los juicios orales. Yo sé, y por ahí he escuchado y lo entiendo, que se trata de inicio de una inversión un poquito importante, pero es una inversión. ¿Por qué? Porque a futuro nos vamos a ahorrar mucho en tinta, en papel, en impresoras. O sea, el ahorro a futuro es mucho mayor si videograbamos todo y si nos comunicamos a través de pantalla digital, es decir, de correos electrónicos o mensajes electrónicos, que en esa impresión hoja por hoja, hoja por hoja, y si el juez o el magistrado no está de acuerdo, pues le tacha, le rompe el proyecto y otra impresión, las impresoras, esa política interna de si rento o compro las impresoras porque en un año ya no me funcionan. Es decir, la inversión para digitalizar los expedientes y para oralizar a través de videograbación, de verdad hay que verlo con mucho, mucho anhelo porque nos va a llevar a la larga de un gran ahorro económico. Asimismo, se tiene que, desde esos tiempos, desde 2015 ya se habla de que se tiene que fomentar el juicio en línea, las notificaciones electrónicas y el sistema de gestión operativa. Se tiene que trabajar bajo ese sistema. Es de vital importancia, de vital importancia trabajar. La pandemia vino a demostrar que efectivamente era necesario, algo que ya habíamos estudiado y analizado, la pandemia dijo, aquí está. Uno de los grandes problemas que tenemos en sistema civil, ¿no? En el sistema civil, es que aquí se tiene que exhibir una multiplicidad de documentos y toda la labor documental de la sociedad, toda su relación es a través de documento físico, ¿sí? De papel. Entonces, cuando se viene un expediente digital, se complica mucho esta situación de digitalizar cajas y cajas de documentos. Pero bueno, esto es el primer paso. Lo siguiente será llevar reuniones con diversos sectores de la sociedad, notarios, bancos en general, para que digitalicen sus documentos, que los pagarés sean digitales, los poderes sean digitales, los contratos de apertura de crédito sean digitales y fomentar la firma digital. No necesariamente del SAT, porque mucha gente no quiere esa firma electrónica utilizarla porque piensa que va a haber algún problema. No, fomentar que alguna institución, existan instituciones certificadores de firmas digitales que sustituyan la firma física para que nosotros en el Poder Judicial hemos trabajado mucho sobre sistemas de gestión judicial, siempre liderados por el señor presidente, y el problema que tenemos es que no hay firmas electrónicas y que todos los documentos nos presentan un gran problema porque son físicos, no digitales. Obvio, desde 1933 hemos trabajado bajo papel, pues ahora cambiar a oralidad y videograbado y hablar a que mándame lo que quieras por correo electrónico nos cuesta trabajo, pero el Código Nacional tiene que ser atrevido en ese sentido. Tiene que atreverse a hacerlo, tiene que saber que si bien hay estados que no, a lo mejor ahorita no tienen esa posibilidad, se tiene que dejar un rango de tiempo para irse incorporando según las posibilidades, como sucedió en el Código Nacional de Procedimientos Penales, 5, 10 años, 8 años, lo que estime el Congreso para que vayan ingresando al sistema, al nuevo sistema de este Código Nacional, que tiene que ser un parteaguas, no una recopilación de normas de lo que siempre se hace, no, tiene que ser distinto. Derivado precisamente a esas mesas de trabajo, ya se hizo la reforma constitucional del artículo 73, y ¿qué es lo que tenemos pendiente ahora? La iniciativa con decreto del Código Nacional de Procedimientos. Ahora, ¿qué opina su servidor en cuanto a ese contenido que replico de lo que sucedió en el diálogo para la justicia cotidiana y mi experiencia? Es que debe de tener, como ya lo señalé, como punto principal, la vía principal para resolver un conflicto tiene que ser la vía oral. La vía oral porque protege en mayor medida los derechos humanos, el centro de su desarrollo siempre será el ciudadano, se aplican los principios por encima de las normas,
Esto es de vital importancia que primero se resuelva porque los principios son bajo circunstancias y nos dan un gran abanico de solución. La norma a veces es cerrada y no nos da la solución del problema, pero aplicando principios. Y además hay una celeridad y transparencia. Si esta oralidad la pudiéramos combinar con sistemas digitales, se trabajó en algún tiempo en el Código de Comercio, en reformas al Código de Comercio para el cumplimiento del Doing Business del Banco Mundial, y haciendo análisis vimos que Corea era el primer lugar hace algunos años de cobro de créditos contractuales de naturaleza mercantil por la implementación de juicios digitales. Y ellos vinieron a ver nuestros juicios orales en materia mercantil y ellos querían esto, combinar el sistema oral con el sistema digital. Me parece que nosotros también tenemos que hacerlo. Y subiríamos muchos puntos en tratándose de cobro de créditos en materia civil, elevaríamos mucho la justicia, ¿no? De un sistema digital con sistemas orales. Claro, tendríamos que trabajar bastante en cuanto a Internet, para que haya un acceso efectivo a la justicia, en cuanto a firmas digitales, como ya lo señalé, que ahora sea una costumbre llevar a cabo contratos digitales a través de estas firmas digitales y que las universidades empiecen a trabajar. Yo veo que todavía tengo la suerte de dar clase de ir a algunos estados a dar clases. Veo que hay muchas universidades que en su plantilla o en sus clases no está contemplado los juicios orales y los procedimientos digitales. Se tiene que trabajar de manera multifactorial para resolver este problema. ¿Qué se tiene que hacer además del juicio oral? Potencializar el uso de mecanismos alternos de solución de conflictos. Tengo entendido que ya hay una ley que se está trabajando y dentro del procedimiento yo estimo que para algunas acciones tendría que existir una eh, mediación o conciliación previa a la demanda. Sería lo ideal. Yo sé que hay una jurisprudencia por contradicción de tesis que dice que no se puede limitar el derecho a la acción mandándolos a conciliación o mediación, pero también estimo que derivado de las reformas a las que ya hice referencia constitucionales con anterioridad, donde se privilegia los métodos alternos, me parece que sí se podría hacer antes del procedimiento. Y durante, y en el Código Nacional se tienen que implementar las audiencias de aveniencia para el cumplimiento de ejecución de sentencias. Es decir, ya no debe de haber esa notificación personal para el efecto de que dé cumplimiento a la sentencia. Y entonces aquel que fue condenado para la desocupación de un bien, lo que hace es pone ladrillos, quita la puerta y se salen por la ventana y entra por la ventana para que nunca pueden ir a tocar y esa notificación personal nunca se cumple. No, desde la sentencia se le pone una fecha tentativa para una audiencia de veniencia y ahí se toma, se concilia y se media la forma de ejecutar la sentencia. ¿Es un derecho humano del ejecutado también participar en la ejecución? Sí. Y ahí, asista o no, se define la forma de ejecutar la sentencia y le surte efectos aún estando ausente, porque ya tenía la facultad de ir a esa audiencia de aveniencia. Y así nos ahorraríamos tantos incidentes de nulidad de actuaciones, tantos amparos por violaciones en ejecución, que incluso la persona ya tiene la posición de la cosa, el actor o un tercero, y viene al amparo y nulifica todo y restituir los hechos que se hubieran ejecutado. Dificulta bastante, una ejecución de sentencias dificulta bastante. Si metiéramos estas audiencias de veniencia, donde las partes pactan y establecen la forma de ejecución con apoyo del juez, y si no se ponen de acuerdo, el juez en ese momento les dice cómo se va a ejecutar la sentencia, tendrían pleno conocimiento y evitaríamos tantos recursos y tantos amparos. Eso sería muy importante, estas juntas de aveniencia y mayor participación y capacitación en cuanto a conciliación y mediación. El otro de los puntos que tienen que decir, que ya hice referencia a ello, es el uso de herramientas tecnológicas. Tiene que haber comunicación digital entre los interesados y entre los tribunales, ¿sí? A través de firmas electrónicas, claro. Aquí ya hay en la Ciudad de México un buen sistema de gestión judicial. La problemática es que las personas no tienen firmas electrónicas y otro de los grandes problemas son todos los documentos que se tienen que exhibir con la demanda o contestación como factores probatorios. Eso nos ha dificultado bastante. Sé que es costoso las nubes para la conservación de todos estos expedientes digitales, pero insisto, es una inversión, no debe verse como un gasto. Se tiene que implementar las audiencias a distancia, quitarse esa situación de que necesariamente tengo que ir a la audiencia. Hay audiencias de conciliación, de mediación, hay audiencias preliminares que pueden ser a distancia, no necesariamente tienen que ser ante la presencia del juez. De la presencia del juez sí se requieren en mayor medida de los abogados y todos,
cuando le voy a preguntar al testigo algo, cuando voy a preguntarle a las personas que están en conflicto, es decir, la confesional, a los peritos. Ahí sí es importante que estemos presentes todos, porque es la información que nos va a servir para resolver el asunto. Pero una conciliación y mediación podríamos estar platicando en pantalla y no pasa nada, ¿no? Ya si los abogados quieren ir con el mediador, con el conciliador o directamente con el juez, no debe haber ningún problema. Tiene que haber expedientes electrónicos, pero expedientes electrónicos como en Brasil, es decir, donde yo tengo un documento y le voy dando vuelta como un libro, le voy dando vuelta a mi libro electrónico, y no un cúmulo de archivos, de 2000 archivos, donde uno es la promoción y otro es el acuerdo, promoción, acuerdo, y tengo que ir abriendo y cerrando uno. No, pues entonces mejor dame el expediente físico y lo voy leyendo. No, la situación es que sea más fácil, no que sea más difícil. Entonces tiene que ser un expediente bien diseñado, donde le voy dando vuelta un clic, y le voy dando vuelta y tengo mi librito ahí, mi expediente electrónico para consulta, y ese expediente se va a los sistemas de recurribilidad, se va a la sala de la apelación, se va al amparo, y ya no estamos sacando copias y copias de documentos. Entonces, todo esto sería un tremendo ahorro. Los tribunales tienen que tener un sistema judicial. Para los abogados es teoría del caso, para nosotros la forma de darle camino a su teoría del caso, a la inteligencia que hicieron para su estrategia procesal, nosotros tenemos que darle el cauce para que los abogados se desarrollen. Y eso es a través de un sistema de gestión judicial que responde a estas expectativas. Es decir, no debemos de trabajar bajo la promoción. Promueve, acuerdo, promuevo, acuerdo. No debe tener un sistema bien estructurado para que sea un motor, un sistema procesal y trabaje de manera eficiente y eficaz. Tiene que haber requerimientos electrónicos a las diversas instituciones. Tiene que haber convenios de los tribunales de los estados o los poderes judiciales con bancos, con notarios, con diversas instituciones donde el requerimiento está a través de un correo electrónico y me conteste la información que le estoy pidiendo, y no a través del oficio que va el abogado, lo encarga, después se elabora, va y lo presenta, me manda físico, lo integro. No todo tiene que ser de manera electrónica. También tiene que ser electrónico las comunicaciones entre los estados. Ahora va a ser un código nacional. Si yo voy a pedir un exhorto a Tamaulipas, tiene que ser electrónico. Si no, no tiene razón de ser ya todavía ese papel, esa constancia, para que todavía el juez de Tamaulipas diga, está mal tu exhorto y te lo regreso, o a la inversa, de la Ciudad de México se lo regresa. Aquí en la Ciudad de México ya tenemos convenio, por ejemplo, recuerdo muy bien con el Estado de México, donde en algunos casos es exhortos electrónicos, nos ayudaría mucho. Otra que necesitamos urgentemente son las firmas electrónicas de los ciudadanos. Buscar la forma de socializarlo y decir que se sientan seguros de su firma electrónica a través de alguna institución para que sea más factible su acceso a la administración de justicia y no que la vía digital al rato sea un impedimento. Estas son mis propuestas, traté de resumirlas porque creo que la mayor materia debe de ser las preguntas que tengan bien a realizarme. Muchas gracias por la escucha. Muchísimas gracias, señor magistrado. Le pediría al licenciado Guillermo Olivares, secretario técnico de la comisión, que nos haga favor de leer. Hemos recibido una muy buena cantidad de preguntas. Por el tiempo que tenemos en el canal del Congreso, está siendo seleccionadas algunas, y con la atenta solicitud, señor magistrado, de enviarle todas las preguntas para que sus respuestas pudieran estar inscritas en el micrositio. Pero en este ejercicio, licenciado Olivares, sí es tan gentil de seleccionar algunas de las preguntas para que nuestro invitado pueda hacer uso de la palabra. Adelante, licenciado Olivares. Gusto, senador. La primera pregunta dice así: la mediación ha demostrado su conveniencia y beneficios en ahorros para las partes y el Estado. La tendencia en el mundo es que estos sean previos a un juicio como un requisito de procedibilidad y no demandar y fijada la litis querer remitirlo a mediación. El ejemplo ya lo es en materia de conciliación laboral, donde se debe de agotar esta posibilidad para tener acceso a un juez laboral. ¿Cuál es su opinión sobre la mediación como requisito de procedibilidad previa al juicio? ¿Cómo es en lo laboral y en diversos países? Adelante con las preguntas, licenciado Olivares. Sí, un segundito, por favor.
La siguiente pregunta. Atendiendo a que en los procesos familiares se aplican principios y reglas específicas, dada su naturaleza y la calidad de las partes o personas que intervienen en estos, y que en lo particular no aplican en los procesos civiles, ¿cuál sería su propuesta para que en la legislación única en materia civil y familiar se protejan los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como de aquellas personas que puedan encontrarse en condiciones de vulnerabilidad? Tercera pregunta, ¿qué propone para que la legislación única en materia procesal, civil y familiar contribuya para erradicar la violencia de género? Última pregunta. ¿Considera que para implementar la legislación única en materia procesal, civil y familiar será necesaria una etapa previa de capacitación para las personas que la operarán, tanto en el ámbito público como en el privado? Son todas. Muchas gracias, licenciado Olivares. Tiene usted el uso de la palabra, señor magistrado. Y muchas gracias, señor senador. Gracias, licenciado Olivares. El primer punto en cuanto a la mediación previa lo dije, a lo mejor me aceleré mucho porque quería ser más específico en las respuestas cuando me hicieran las preguntas, obviamente. Y yo estimo que sí es importante que antes de un juicio existan procedimientos alternativos de solución de conflictos. Insistí en que la jurisprudencia por contradicción de tesis me parece que ya no sería aplicable, pero la autoridad que tiene que determinar su inaplicación es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no nosotros como Poder Judicial local. Entonces, aquí sería una buena nota consultiva directamente con la Corte respecto a este punto de establecer en juicios especiales hipotecarios, por ejemplo, en juicio de arrendamiento inmobiliario, en caso de divorcios, donde no haya hijos posiblemente y solamente sea repartición de bienes, bueno, que en esos casos previamente vayamos a una conciliación como requisito necesario para el ejercicio de la acción. Yo estaría totalmente de acuerdo. En la Ciudad de México los especiales hipotecarios son muchos, y la mayoría de ellos, o el 60-70%, cuando se logra localizar al demandado, llegan a una conciliación que hubieran logrado sin necesidad de iniciar, de impulsar ese aparato judicial de demanda, contestación, emplazamiento, todo ese movimiento que es una gran carga para las personas. No se podríamos quitar el 60% de los juicios especiales hipotecarios y también de arrendamiento. Si van con el arrendador, el arrendatario va con él y platican y resuelven el problema, se soluciona el conflicto. A veces, por la simple demanda y el emplazamiento, ahora no quieren llegar a un convenio. Y dicen, pues ahora hasta donde tope, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo que sea antes, ¿sí? Pero que sea un centro de justicia alternativa eficiente y eficaz. No que vayan a sacar cita y le den 3 meses después, porque entonces, pues mejor vete a juicio, ¿sí? Debe ser inmediato. Debe ser, lo llamo ahorita y que se venga mañana y mañana respondemos. Si se va a convertir en una instancia burocrática, pues mejor no lo hagamos. No sé cómo va a ser laboral, ¿eh? No estoy prediciendo o pensando en el futuro, ¿eh? Simplemente estoy diciendo que no debe ser una instancia burocrática que retarde. Y tiene que haber algún sistema, algún artículo que señale con toda precisión que el hecho de venir a conciliación o mediación interrumpe los términos de prescripción, porque también luego los demandados quieren demandar hasta que viene a prescribir, entonces ya no quieren conciliar porque ya va a prescribir su acción. Entonces, la conciliación podría ser una causal de interrupción de la prescripción para el efecto de no violar tampoco derechos del ejercicio de la acción. En cuanto a la materia familiar, principios y personas y cómo hacer para que sea la protección de niñas, niños, adolescentes y de cualquier grupo o persona en estado de vulnerabilidad, estimo que por eso se tiene que hacer un buen análisis y no hacer una mezcolanza, sino capítulos por separado de civil y capítulos por separado de materia familiar. Si bien es cierto, en ambos pueden confluir menores y pueden confluir personas en estado de vulnerabilidad, surgen en mayor medida en materia familiar. Entonces, los capítulos tienen que ser muy bien cuidados de no hacer mezcolanzas innecesarias que se presten a interpretación de que, no, pero estas palabras se refieren a civil, no, estas a familiar. No, ser muy claro en cuanto a la denominación de los capítulos y el desarrollo de su contenido para cumplir. Y se tiene que hacer un análisis de los principales tratados y sentencias que existen en tratándose de protección a menores de edad y de personas en estado de vulnerabilidad para que este código dé el camino a su protección y a su cuidado. Se tiene que tener mucho cuidado. Recuerden, el código es una forma de entrar al cuidado. ¿Me explico?
Lo que cuida es la materia sustantiva, el Código Civil Familiar, los tratados internacionales. El código lo que tiene que dar la pausa y el camino para poder agarrar esos normas sustantivas y aplicarlas. ¿Sí me explico? Claro, no debe ser violatorio de esos derechos, pero debe ser un camino. El proceso es un camino de solución. Y nosotros los juzgadores somos facilitadores para ese servicio. No es esa autoridad imperante que va y grita y ordena y aplica medidas de apremio. No, 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 no. La mayoría de los juicios en sistemas orales aplicamos la tolerancia, la prudencia y la justicia para resolver el problema, no medidas de apremio, no gritos. Somos facilitadores de un servicio. ¿Hasta dónde entra la potestad del Estado? Hasta el dictado de la sentencia. Antes somos facilitadores de un servicio. En cuanto a cómo evitar la violencia de género es una cuestión social, es una cuestión cultural, es una cuestión de querer hacer las cosas distintas. El Código Nacional, para tratar de evitar, debe tener mucho cuidado en la ampliación de las medidas cautelares que tenga el juez para evitar la violencia de género. La violencia de género y cualquier tipo de violencia sobre las personas tiene que ser inmediatamente respondida, no a través de un debido proceso del 14 y hasta la definitiva, no, tiene que ser inmediatamente a través de medidas cautelares. La primera resolución que dicta el juez de lo familiar tiene que proteger a las personas que estén sufriendo cualquier tipo de violencia, ya sea por género o por cualquier otra condición de la persona. ¿Sí me explico? Entonces las medidas cautelares se tienen que potencializar. Y en cuanto a la capacitación previa a la que me hacía referencia, sí, claro, este Código Nacional, si se rompen los paradigmas, si se rompe toda esta situación de lo que siempre se hace y cambiamos a la oralidad, cambiamos al sistema digital, aplicamos medidas cautelares para la protección de derechos humanos y eficientamos el servicio, nosotros como autoridad de muchos años que así nos veíamos, tenemos que cambiar nuestra forma de ser y convertir ahora ya no ser juez o magistrado de acuerdo con conocimientos, sino de acuerdo con perfiles. Y entonces nosotros definir quiénes son los que van a ser buenos perfiles para esta nueva implementación y aplicación del Código Nacional. Los perfiles tienen que ser totalmente distintos y para eso se requiere una gran capacitación y en ese sentido creo que todos los tribunales de los estados donde he tenido la suerte de viajar, todos se preocupan y se ocupan mucho por la capacitación. Ya casi todos tienen maestrías, tienen diplomados, traen gente del extranjero, nos invitan de la Ciudad de México y de la Ciudad de México invitamos a otros maestros de otros estados. Si hay una actividad, solamente el pretexto, por ejemplo, ahora la pandemia decían, es que no hay artículo y no me deja a mí notificar vía correo electrónico. No, pues usa la función equivalente de las cosas, ¿no? A ti te dicen que notifiques, que lo has hecho siempre por escrito, no te dice que no lo hagas por correo, que es una función equivalente. Pero bueno, eso es parte de la capacitación que tenemos. Creo que son todas las preguntas, señor senador. Me parece que faltaba una, Alicia Olivares. Son todas, las cuatro. Perfecto. Pues agradeciendo muy cumplidamente la forma tan clara, tan directa que expuso usted, señor magistrado, y además las respuestas muy contundentes. La Comisión de Justicia, las senadoras, los senadores que la formamos, le agradecemos muchísimo su participación. Le enviaremos las preguntas que llegaron al micrositio con la atenta solicitud de tener su respuesta. De verdad que le agradecemos mucho su participación y para todas las personas que nos están haciendo favor de seguir a través del canal del Congreso y a través de la plataforma, como se estableció en un principio, daríamos inicio a la próxima ponencia, a la próxima exposición de la magistrada Luz María Anaya Domínguez a las 12 horas. Les agradecemos muchísimo, salvo que el canal del Congreso tuviera un comentario. Bien, entonces nos mantenemos en esta misma conexión y entraríamos a las 12 horas con la conferencia, si son tan amables. Hasta dentro de un momento. Muchas gracias. Nos vemos en un rato.